Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están por allá? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias por atendernos en esta jornada. Para hablar de un tema, ayer lo desarrollamos nosotros, obviamente que sin tener la mirada especializada, ¿no? Pero tratamos de desarrollar un poco lo que era el lunfardo. ¿A dónde tenemos que rastrear el origen de todas estas definiciones, conceptos, palabras que inclusive utilizamos el día de hoy? A ver, no sé si puedo seguir bien la idea de rastrearlo, Sí. Pero yo en principio diría que el lunfardo tiene una presencia mucho más grande de lo que muchas veces se cree, ¿no? Después podemos trabajar con algunos ejemplos y revisarlo, pero en principio hablamos mucho más del lunfardo de lo que habitualmente uno tiende a pensar en lo cotidiano. Claro. Es interesante la pregunta por el origen, porque muchas veces se piensa que el lunfardo y el tango nacieron al mismo tiempo, y si bien es cierto, los dos están más vinculados a los fenómenos de la inmigración masiva a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Sin embargo, hay algunas palabras del lunfardo que son preexistentes a este primer momento. Por ejemplo, tenemos un quechuismo como cancha, que incluso es anterior a la formación de los equipos de fútbol, y que nosotros, por ejemplo, usamos en lunfardismos como cancherear, tener cancha, ser un canchero, y demás. Entonces el primer momento seguro, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pero hay algunas palabritas que vienen de un poquito antes, ¿no? Que ya están en el 1800 y pico y demás. Claro, mire, ese tema que usted nos está mencionando, me parece que es muy importante porque ayer algunos oyentes nos mandaban, corrigiéndonos, nos decían, no, pero eso es del quichua o es de alguno de los idiomas o de las comunidades originarias. Qué bueno que saber esto, que también hay palabras de las comunidades originarias que se han incorporado en el lunfardo y que hoy utilice cancha, canchero y demás, se utiliza todavía en todos los barrios de Tucumán. Qué bueno que me cuente eso, porque a veces estamos tan distanciados geográficamente y no sabemos exactamente qué lunfardismos se usan en otra región de la Argentina, ¿no? Sí. Así que todo lo que usted me cuente sobre el uso del lunfardo en Tucumán lo voy a usar después para ampliar nuestro conocimiento del lunfardo. Sí. Pero sí, hay una idea de que, por un lado, el lunfardo son solo palabras del italiano, digamos, como, no sé, laburar, fungi, cuore, gnocchi y demás, pero como dice Oscar Conde en su libro el lunfardo es la memoria viva de la lengua de los argentinos. Claro. Y todas las lenguas que existen en la Argentina y que se han ido incorporando han ido dejando su huella, ¿no? Entonces, palabras que usamos en el lunfardo y vienen de los pueblos originarios hay un montón. Opa, digamos, en el sentido de ser una persona, un poco tonta o demás, pucha, pucho también, ¿no? Pucho como o sea, tanto como el cigarrillo, como esto de me falta un puchito para pagar el colectivo, o ponerle un puchito más de sal, también son palabras que vienen de las lenguas de los pueblos originarios. Mira, qué interesante, la verdad que está muy bueno hablar esto porque sabemos de dónde provienen las palabras que utilizamos. Hay una que en Buenos Aires se utiliza un montón, que en Tucumán no se utiliza mucho, acá utilizamos otro concepto, ¿no? Que es la palabra pibe. Es como muy del porteño, ¿no? El pibe. Sí, de hecho es súper interesante la pregunta, porque yo trabajo también en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, una universidad nacional. Más allá de las clases, trabajo en el Museo de la Lengua que tenemos en la universidad. Y justamente estamos haciendo unos mapas para trabajar este contraste entre diferentes palabras. Y justamente estamos usando pibe en el área litoral y rioplatense, en contraste con gurí, por ejemplo, y chango, ¿no? Como tres palabras más o menos equivalentes, pero que tienen esta diferencia geográfica, lo que llamamos variación diatópica. Pero sí, en ese sentido, pibe, que es un préstamo del italiano, originalmente, es una palabra que se usa un montón y tiene, sus extensiones, ¿no? Piberío, como el conjunto de los pibes, pibas, digamos, ya flexionando en femenino. Es muy representativa, como usted dice, en relación por ahí a, chango o gurí, que funcionan en estas otras variedades de la Argentina. ¿El gurí ese dónde se utiliza mucho? En principio está asociado a la región más mesopotámica, digamos, a la vieja región mesopotámica. Pensemos, por ejemplo, en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes,
si bien obviamente en un país como Argentina siempre hay movimientos de migración interna y por lo tanto, bueno, nada, digamos, no podemos decir que nadie la usa en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque claramente hay movimientos migratorios internos, pero si uno la tiene que de nuevo anclar geográficamente, correspondería con esa región en principio. Claro, claro, qué bueno. ¿Y de qué otros países? Porque, a ver, estamos hablando de lunfardo, fue una mezcolanza de idiomas que se mezclaron, ¿no? ¿De qué otros idiomas, por ejemplo, hemos sacado palabras? Porque, por ejemplo, estaba leyendo que quilombo, que uno lo podría vincular y decir, bueno, capaz que viene de algún italiano, en realidad es más portugués. El origen. Bueno, ahí hay una trampa, un poco de una trampa migratoria. Una primera cuestión importante para pensar con el lunfardo es que si bien hay muchas palabras que vienen de otras lenguas, estas palabras también están acompañadas de lo que llamamos los procesos de formación de palabras locales, ¿no? Entonces, no quiero dejar de mencionar que en el español de la Argentina usamos feca por café, Graciela por gracias, digo, eso también hace al lunfardo más allá de los préstamos. En relación propiamente con esta idea de que incorporamos palabras de otras lenguas, bueno, ya mencionamos las lenguas de los pueblos originarios, vienen muchas palabras obviamente del italiano, algunas del francés, como fané, gaga y demás. Del alemán vienen muy poquitas, por ejemplo lumpen, ¿sí? que viene del lumpen proletarien, por ejemplo. Y en particular tenemos muchas palabras que hacen a la cultura de los argentinos que en realidad vienen de lenguas africanas, ¿sí? De lo que se llama la familia de las lenguas bantúes, y que algunas veces esas palabras vienen o pueden estar, digamos, atravesadas por algún pasaje por Brasil, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de quilombo, verdaderamente es una palabra de origen bantú, digamos que es esta familia de lenguas africanas, como también vienen de ahí, candombe, y una palabra muy representativa de nuestra cultura, que es la palabra milonga, ¿no? Milonga también viene como un africanismo. Mire usted, qué interesante. Y en la comparación, por ejemplo, de esto de el préstamo o apropiación de palabras que provienen de otro idioma, en la actualidad, ¿no? Lo sitúa en la actualidad en el idioma o la jerga que se utiliza actualmente, sobre todo en los más jóvenes. ¿Le estamos sacando muchas palabras al inglés, por ejemplo? Hay una visión general, o por lo menos hace unos años hay una visión que implicaba un poco la idea de que los jóvenes solo hablaban en inglés, ¿no? En el sentido de que casi no hablaban en español e incorporaban muchos préstamos del inglés. La realidad es que las lenguas siempre son permeables a los préstamos, quiero decir, es algo constante desde el latín, digamos, ¿no? O sea, que incorporaba, por ejemplo, palabras de las lenguas germanas, digamos, ya pensando en la época del Imperio Romano, quiero decir, ¿no? Entonces, por ahí nos llama más la atención, pero en principio no es un porcentaje mayor ni menor al de otros momentos de la historia del español. Lo que sí sucede hoy es que, claro, con todos los avances tecnológicos y el foco que hacemos en la tecnología, por un lado, el uso de la tecnología hace que los préstamos aparezcan y se vean más rápidos, ¿sí? ¿No? Digamos que uno los tenga como al alcance de la mano con mucha más velocidad, y al mismo tiempo hace que se extiendan, ¿no? Entre la comunidad hablante. Entonces, por poner un ejemplo, supongamos ghostear, ¿no? Tenemos la idea de ghost, que es el préstamo del inglés, ya en el español lo transformamos en un verbo, en el verbo ghostear, y ese verbo, si uno lo rastrea, casi que ya está en toda Latinoamérica. Y en ese sentido es difícil decir si esa unidad es propiamente del lunfardo o es del hablo juvenil, o es un uso más extendido desde la tecnología, ¿no? Es decir, ahí se empiezan como a superponer las definiciones de lo que es el español de la Argentina, el español americano, variedades más grandes de lenguas. Claro. Por último, no le quiero robar más tiempo, profesora, a ver, como hecho lingüístico, toda estas terminologías que por ahí nosotros no la entendemos, pero que sí la entienden los más jóvenes, ¿no? Que utilizan constantemente entre ellos y que probablemente la han sacado de las redes sociales. El impacto de la tecnología va a convertir que veamos cada vez más frecuentes estos tipos de apropiaciones o de préstamos como constitutivos de hechos lingüísticos en sí mismos.
En principio, como yo le decía un poquito recién, no es tan fácil sacarse de encima la propia lengua, ¿no? Es decir, siempre va a haber un porcentaje de palabras que se incorporen y un poco como yo le decía recién, ¿no? O sea, son las que más nos llaman la atención porque, por un lado, nos resultan menos transparentes. Por ejemplo, cringe, ¿no? Sí. Que claramente no es una palabra del español y entonces nos sorprende. Pero así como está esa, hay 15 más, o sea, 15 palabras, digo, por decirlo estadísticamente, que se generan dentro del Río de la Plata o la región de la Argentina que corresponda, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos pintó bardo, pinchó laburo, quete container. Entonces digo, por ahí focalizamos en eso que nos parece más ajeno, más extraño o que salta más a la vista, porque todo lo demás nos resulta mucho más natural y cotidiano y obvio, ¿no? Y en ese sentido, digamos, simplemente quisiera agregar que las palabras envejecen con sus hablantes, ¿no? Entonces, la generación que en los 70 era joven, bueno, fue envejeciendo con ese vocabulario y ahora, no sé, expresiones como tirarme las agujas o relojear, que surgieron en ese momento, ahora ya nos parecen antiguas, ¿no? Entonces digo, también estas nuevas generaciones van a ir envejeciendo con estas palabras. Y quizás en 20 años, cringe, que ahora nos parece súper moderna y novedosa, bueno, a los chicos que sean adolescentes en 15 años les va a parecer una cosa de viejos, por decirlo así como con una carga en la edad. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a su disposición para lo que necesiten y un gusto, bueno, haber charlado con ustedes. No, el gusto fue nuestro. Que tenga un buen día. Hablamos con la licenciada en Letras, Andrea Born.